Existe una posibilidad real de que la historia que conoces sobre el final de la Alemania nazi no esté completa. Existe una posibilidad de que lo que crees saber no sea suficiente. Porque si observas con atención ciertos documentos, expediciones y decisiones estratégicas tomadas antes de 1945, notarás algo inquietante. La guerra no solo se libraba en Europa, también se proyectaba hacia los confines más extremos del planeta. Pero claro, si esto no encaja contigo, puedes dejarlo aquí. Aunque si continúas, podrías descubrir que el hielo de la Antártida guarda más que silencio. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La ambición territorial del régimen de la Alemania nazi no surgió de la nada ni fue improvisada. Desde los primeros años del poder de Adolf Hitler, existía una visión clara: asegurar recursos estratégicos, reducir dependencias externas y posicionar al país como una potencia autosuficiente. En ese contexto, la Antártida no era vista como un territorio inútil, sino como una posible reserva de recursos y una oportunidad geopolítica poco explorada. En la década de 1930, Alemania dependía en gran medida del aceite de ballena, utilizado principalmente en la industria alimentaria y en la producción de margarina. Este recurso era dominado por países como Noruega, lo que colocaba al régimen alemán en una posición vulnerable. No se trataba solo de economía, sino de control. Y para un sistema obsesionado con la autosuficiencia, depender de otros era una debilidad inaceptable. Existe una posibilidad de que este detalle, aparentemente técnico, fuera en realidad el detonante de algo mucho más grande. En 1938, el gobierno alemán autorizó una expedición oficial hacia la Antártida. No fue una misión improvisada ni secundaria. Fue cuidadosamente organizada, financiada y equipada con tecnología avanzada para la época. El liderazgo fue otorgado a Alfred Richter, un capitán experimentado con formación en navegación polar, lo que evidencia que no se trataba de una simple exploración simbólica. El barco elegido, el Schwabenland, no era una embarcación común. Estaba adaptado para transportar hidroaviones, una ventaja significativa en una región donde el acceso terrestre es extremadamente limitado. Estos aviones, conocidos como Dornier Wal, podían despegar desde el agua y recorrer grandes distancias sobre el hielo, permitiendo una exploración aérea que pocos países podían realizar en ese momento. La expedición partió a finales de 1938 y, tras varias semanas de navegación en condiciones difíciles, alcanzó la costa de la Antártida a principios de 1939. El área seleccionada no fue aleatoria. Se trataba de una región que no estaba formalmente reclamada por otras potencias, lo que ofrecía una ventana estratégica para establecer presencia sin generar un conflicto inmediato. Una vez en el lugar, el equipo inició una serie de vuelos sistemáticos. En total, se cubrieron aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados de territorio mediante reconocimiento aéreo. Durante estos vuelos, se tomaron miles de fotografías que posteriormente servirían para crear mapas detallados de la región. Pero hubo una acción que llamó especialmente la atención: el lanzamiento de marcadores metálicos con símbolos nazis sobre el territorio. Aquí es donde la narrativa cambia sutilmente, porque explorar no es lo mismo que reclamar. Estos marcadores no tenían un valor práctico inmediato, pero sí un fuerte significado simbólico. Representaban una intención, una señal de que ese territorio estaba siendo observado no solo con interés científico, sino con una posible proyección futura. El área fue denominada Neuschwabenland, un nombre que no solo hacía referencia al barco, sino que también reflejaba una intención de identidad territorial. No era simplemente un punto en el mapa, era un espacio al que se le estaba dando nombre, y por tanto, significado. Las condiciones en la zona eran extremas. Las temperaturas podían descender a niveles muy por debajo de cero, los vientos eran constantes y el entorno completamente inhóspito. A pesar de esto, la expedición logró operar con una eficiencia notable. No se registraron pérdidas humanas, lo cual es significativo considerando el contexto. Sin embargo, hay un detalle importante: no se estableció ninguna base permanente. No se construyeron instalaciones,
ni se dejó personal en el lugar. Todo el trabajo fue realizado en un periodo relativamente corto, tras el cual el equipo regresó a Alemania con la información recopilada. Y aquí aparece una duda que no desaparece fácilmente. Si el interés era tan grande, ¿por qué no quedarse? La respuesta más directa está en el contexto histórico. En 1939, Europa estaba al borde de la guerra. Las tensiones políticas y militares estaban alcanzando su punto máximo, y Alemania necesitaba concentrar todos sus recursos en el conflicto que se avecinaba. La Antártida, aunque estratégica a largo plazo, no era una prioridad inmediata frente a la guerra en Europa. Aún así, los datos obtenidos durante la expedición no fueron descartados. Fueron llevados de vuelta, analizados y archivados. Se convirtieron en parte de un conocimiento acumulado que, en teoría, podría ser utilizado en el futuro. Existen también algunas anécdotas relacionadas con la expedición que han sido documentadas en relatos posteriores. Por ejemplo, se menciona que durante ciertos vuelos, los pilotos identificaron zonas libres de hielo, lo cual generó interés ya que estas áreas podían ser más accesibles. Sin embargo, estos hallazgos no fueron desarrollados más allá del registro inicial. También hay referencias a condiciones climáticas inusuales en ciertas áreas, lo que llevó a especulaciones posteriores, aunque sin evidencia científica concluyente. Es importante diferenciar entre lo que está documentado y lo que pertenece al ámbito de la especulación. La expedición alemana a la Antártida fue real. Sus objetivos principales fueron económicos y geográficos, y sus resultados consistieron en mapas, fotografías y datos científicos. Pero incluso dentro de los hechos comprobados, hay silencios que llaman la atención. Porque cuando una operación está tan bien planificada, tan cuidadosamente ejecutada y tan rápidamente cerrada, es válido preguntarse si todo lo que se buscaba realmente se mostró. Y quizás, la parte más importante de esta historia, no es lo que se hizo, sino lo que se decidió no continuar. Como ocurre en muchos episodios históricos complejos, lo que se conserva en archivos oficiales es solo una parte del panorama. Tras el regreso de la expedición de 1939 a la Antártida, liderada por Alfred Richter, comenzó una fase mucho menos visible pero igual de importante: el análisis, la clasificación y la interpretación de toda la información obtenida. Las miles de fotografías aéreas tomadas sobre Neuschwabenland fueron procesadas en Alemania durante los meses siguientes. Estas imágenes permitieron elaborar mapas más precisos de una región que hasta ese momento era, en gran medida, desconocida para la comunidad internacional. Se identificaron formaciones geográficas, zonas costeras, posibles rutas de acceso y patrones climáticos. Pero no se trataba únicamente de geografía. Desde la perspectiva del régimen de la Alemania nazi, cada dato tenía un valor estratégico potencial. La Antártida no era vista como un destino inmediato, sino como una inversión a largo plazo. Un territorio que, en el momento adecuado, podría ofrecer ventajas económicas o logísticas. Existe una posibilidad de que lo más importante de esta expedición no fuera lo que se hizo en el hielo, sino lo que se hizo después, lejos de la vista pública. Durante 1939, mientras Europa se acercaba al conflicto abierto, las prioridades comenzaron a cambiar. Alemania ya no estaba en una fase de expansión exploratoria, sino en una preparación intensiva para la guerra. La logística, la industria y la investigación científica fueron redirigidas hacia el esfuerzo bélico. Sin embargo, los datos antárticos no desaparecieron. Fueron integrados en instituciones científicas y navales. Algunos informes permanecieron accesibles, mientras que otros no tuvieron una difusión amplia. Esto no era inusual en el contexto de la época, donde muchos proyectos estratégicos se manejaban con discreción. Y aquí surge una tensión silenciosa, porque cuando cierta información deja de circular, no siempre es por falta de importancia. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba entre 1939 y 1945, la posibilidad de retomar cualquier proyecto en la Antártida se volvió cada vez más lejana. Las condiciones materiales simplemente no lo permitían. Alemania enfrentaba múltiples frentes, escasez de recursos y una presión militar constante. Pero incluso en ese contexto, la lógica estratégica del régimen no cambiaba: pensar en el largo plazo, incluso en medio del conflicto.
Algunos historiadores han señalado que el interés alemán por territorios remotos estaba alineado con una visión más amplia de autosuficiencia y expansión futura. La Antártida, aunque inaccesible en el corto plazo, seguía siendo una pieza dentro de ese esquema. Es posible que en ese momento todo pareciera suspendido, pero no necesariamente abandonado. En cuanto a lo que ocurrió específicamente en la Antártida después de la expedición, la evidencia histórica es clara. No hubo una presencia alemana continua ni se establecieron bases permanentes durante el periodo de la guerra. No existen registros verificables de construcciones, asentamientos o actividades prolongadas en la región por parte de Alemania en esos años. Sin embargo, el interés internacional por la Antártida sí continuó creciendo. Otros países comenzaron a prestar más atención al continente, especialmente después de la guerra, cuando su valor científico y geopolítico se volvió más evidente. En el caso alemán, el final del conflicto en 1945 marcó una ruptura total. Las instituciones que habían gestionado la expedición fueron desmanteladas, los archivos se dispersaron y el contexto político cambió por completo. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda. Si un proyecto queda interrumpido por la guerra, ¿significa que desaparece o simplemente queda inconcluso? Existen también algunas anécdotas que han surgido con el tiempo, muchas de ellas basadas en interpretaciones o en la falta de información completa. Por ejemplo, se ha mencionado que ciertos datos geográficos recopilados por la expedición fueron utilizados posteriormente por otros países para planificar sus propias misiones. Esto indicaría que el trabajo alemán tuvo un valor real y duradero. También se ha hablado de zonas identificadas como libres de hielo durante ciertos periodos, lo cual generó interés científico. Aunque estas observaciones requieren contextualización climática y no implican condiciones permanentes, es importante mantener una línea clara entre lo documentado y lo especulativo. Lo que sí está comprobado es que la expedición alemana aportó conocimiento significativo sobre una región poco explorada, y que ese conocimiento fue parte de un esfuerzo más amplio por posicionar a Alemania como una potencia científica y estratégica. Pero incluso dentro de lo comprobado, hay decisiones que no se explican completamente, porque cuando un país invierte recursos, tecnología y planificación en una región tan remota, no lo hace sin una razón clara. Y si esa razón no se desarrolla, no siempre es porque haya dejado de importar. El año 1945 marcó el colapso definitivo de la Alemania nazi en Europa, pero no significó necesariamente el cierre ordenado de todos sus proyectos. Muchos programas quedaron incompletos, otros fueron interrumpidos abruptamente y algunos simplemente desaparecieron entre la destrucción de archivos, la ocupación aliada y la reorganización total del territorio alemán. En ese contexto, la expedición a la Antártida de 1939 quedó como un episodio aislado, sin continuidad directa documentada. No existen registros verificables de que Alemania haya regresado a la región durante la guerra ni inmediatamente después. Sin embargo, lo que sí ocurrió fue algo que alimentaría durante décadas el interés por este tema: el silencio. Existe una posibilidad de que cuando una historia termina sin una conclusión clara, no sea porque no exista, sino porque nunca se hizo pública. Tras la guerra, las potencias vencedoras, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron a recopilar información científica, militar y tecnológica proveniente de Alemania. Este proceso incluyó documentos, mapas, investigaciones y datos de expediciones anteriores. Entre estos materiales se encontraban los registros de la misión liderada por Alfred Richter, incluyendo mapas detallados de Neuschwabenland. Estos documentos pasaron a formar parte de archivos más amplios, utilizados posteriormente en investigaciones científicas y exploraciones internacionales. Pero a partir de este punto, la historia toma un giro interesante. En 1946, Estados Unidos organizó una de las mayores expediciones a la Antártida hasta ese momento, la Operación Ikjum. Liderada por el almirante Richard de Werth, esta misión tenía objetivos oficiales científicos y de entrenamiento, pero también respondía a intereses estratégicos en el contexto de la posguerra. La operación involucró miles de hombres, múltiples barcos y aeronaves, lo que la convirtió en una de las mayores movilizaciones hacia el continente helado. Y aquí es donde surge una pausa inevitable, porque si la Antártida no tenía valor estratégico inmediato,
¿Por qué desplegar tal magnitud de recursos? Oficialmente, la misión buscaba probar equipos en condiciones extremas, cartografiar áreas y consolidar presencia en la región. Sin embargo, algunos analistas han señalado que también existía un interés en asegurar que ninguna infraestructura previa, de cualquier origen, representara una amenaza futura. Es importante aclarar que no existe evidencia histórica que confirme la presencia de bases alemanas activas en la Antártida tras 1945. Tampoco hay pruebas verificables de enfrentamientos o descubrimientos extraordinarios durante la operación Jump relacionados con Alemania. Pero incluso sin evidencia directa, el contexto deja preguntas abiertas. Durante las décadas siguientes, la Antártida pasó de ser un territorio marginal a convertirse en un espacio de cooperación internacional. En 1959 se firmó el Tratado Antártico, que estableció el uso pacífico del continente y promovió la investigación científica conjunta. En ese nuevo escenario, el pasado alemán en la región quedó como una nota histórica, sin desarrollo posterior confirmado. Sin embargo, el interés popular no desapareció. A lo largo del tiempo, surgieron diversas teorías y relatos que intentaban explicar lo que no estaba completamente documentado. Algunas hablaban de posibles rutas de escape, otras de tecnología avanzada, y muchas de ellas carecen de respaldo en fuentes históricas confiables. Y aquí es donde es fácil desviarse, porque cuando faltan datos, la imaginación tiende a llenar los espacios. Desde una perspectiva estrictamente histórica, lo que sí se puede afirmar es lo siguiente. Alemania realizó una expedición real a la Antártida entre 1938 y 1939. Esa expedición tuvo objetivos económicos, científicos y estratégicos. Se recopilaron datos significativos sobre una región poco explorada. No se establecieron bases permanentes ni presencia continua. El proyecto no continuó debido al inicio y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso con estos puntos claros, hay algo que permanece, porque cuando un proyecto se detiene por causas externas, no siempre significa que haya sido descartado por completo. La Antártida sigue siendo uno de los lugares menos habitados y más difíciles de explorar del planeta. Grandes extensiones de su territorio permanecen sin una intervención humana constante, y su entorno extremo limita cualquier tipo de desarrollo prolongado. Esto, por sí solo, explica por qué muchas historias han surgido alrededor de este continente, pero también plantea una reflexión más profunda, porque si un lugar es lo suficientemente remoto, lo suficientemente inaccesible, también es lo suficientemente fácil de olvidar. Y tal vez, esa es la parte más importante de toda esta historia. No lo que ocurrió, sino lo que quedó, sin necesidad de ser explicado. Al observar toda la historia con calma, sin añadir elementos externos ni eliminar hechos incómodos, lo que queda es una secuencia clara. Una expedición real organizada por la Alemania nazi entre 1938 y 1939, liderada por Alfred Richter, con objetivos económicos, científicos y estratégicos bien definidos, que permitió cartografiar una parte importante de la Antártida conocida como Neuschwabenland. Los hechos comprobados muestran que no se establecieron bases permanentes, que no hubo continuidad en la región durante la guerra y que el proyecto quedó interrumpido por el conflicto global que comenzó en 1939. También muestran que la información obtenida no se perdió, sino que fue archivada y posteriormente absorbida, en parte, por otras potencias tras 1945. Pero incluso con todo esto claro, queda una sensación difícil de ignorar. Existe una posibilidad de que lo más importante de esta historia no sea lo que se hizo, sino lo que no se continuó, porque cuando un régimen invierte recursos, planificación y tecnología en un territorio tan extremo, no lo hace sin una visión a largo plazo. Y aunque esa visión no se desarrolló como se esperaba, no desaparece el hecho de que existió. Durante los años posteriores, expediciones como la Operación Jump, liderada por Richard de Berd, reforzaron el interés internacional por la Antártida, consolidando su valor estratégico y científico. Sin embargo, nunca se encontraron evidencias verificables de presencia alemana activa posterior a 1945 en esa región. Y aquí es donde aparece una pausa necesaria. Porque si todo está documentado, ¿por qué sigue generando tantas preguntas? La respuesta no está en teorías sin fundamento,
sino en la propia naturaleza de la historia, incompleta, fragmentada, en muchos casos, condicionada por lo que se decide conservar o divulgar. La Antártida sigue siendo uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Sus condiciones extremas, su aislamiento y su enorme extensión hacen que incluso hoy existan zonas poco exploradas. Pero eso no implica la existencia de secretos ocultos sin evidencia, sino más bien los límites reales de la exploración humana. Pero claro, si todo fuera tan simple, esta historia no seguiría llamando tu atención. Al final, lo que permanece no es un misterio sin resolver, sino una historia real que fue interrumpida por uno de los conflictos más grandes de la humanidad. Una historia donde los hechos son claros, pero las decisiones detrás de ellos no siempre lo son. Y tal vez, esa es la verdadera razón por la que este episodio sigue siendo recordado. No porque haya algo oculto bajo el hielo, sino porque, en su momento, hubo una intención que nunca llegó a completarse.